el futuro del petróleo, ¿hace bien México en apostarle al petróleo? Bueno, qué gran tema, mi querido Andrés Oppenheimer, el mejor periodista de Canadá, del continente americano. Punto, se acabó. @Oppenheimer. Qué gusto saludarte, Andrés, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muchas gracias por tus elogios desmedidos. No. Mira, Fernanda, es muy difícil entender cómo el gobierno de México y por qué el gobierno de México están invirtiendo tanto dinero en Pemex y en la industria petrolera, cuando todos sabemos que los precios petroleros están por el piso, pero hay cada vez más señales de que no van a subir en ningún momento por lo menos del futuro cercano. Fíjate la noticia que acaba de salir hace unas horas, Fernanda. La BMW, la fábrica de autos en Alemania, anunció que va a sacar al mercado 5 modelos totalmente eléctricos, Fíjate. que para el 2023 tendrá 25 modelos eléctricos y que en los próximos 10 años va a producir más de 7 millones de vehículos eléctricos. No, bueno. Y la BMW es una de las últimas, porque se habían quedado un poco atrás en esto. Otras empresas automotrices ya lo vienen haciendo, en parte porque la Unión Europea tiene un tratado por el cual exige una reducción del 37.5% de las emisiones de los automóviles para el año 2030. El principal motivo de todo esto, Fernando, obviamente es las regulaciones ecológicas para bajar los gases tóxicos, pero hay otro tema que explica un poco por qué se van a disparar los autos eléctricos, y es que las baterías de los autos eléctricos han caído en un 73% en los últimos 10 años. O sea, hoy valen casi la mitad de lo que valían antes. Y el otro tema es que hoy uno de los temas que hacían que mucha gente no comprara estos vehículos eléctricos es que no había suficientes estaciones para enchufarlos, para cargar electricidad, y ahora eso está cambiando. Hay aplicaciones que te dicen enseguida dónde encontrar una, y cada vez más lugares, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, están teniendo enchufes para carros eléctricos. O sea, yo los veo en Miami cada vez más, en supermercados, en tiendas, cada vez más se ve esto. Y la otra noticia, Fer, que nos da una pauta sobre el futuro de los precios del petróleo, es que Netflix ya tiene un valor de mercado mayor al de Exxon, la Qué compañía petrolera más grande. barbaridad lo que estás Sí, diciendo, sí, Andrés. sí. Netflix ya superó en valor de mercado lo que vale la compañía a Exxon. Y eso te da la pauta de lo que hemos hablado muchísimas veces, lo que siempre no me dejo de repetir en mis libros, que estamos en la era de la economía del conocimiento, donde el trabajo manual y las materias primas como el petróleo valen cada vez menos y el trabajo mental vale cada vez más. Por eso, Uf. Fernanda, no me canso de insistir que México tendría que invertir mucho más en petróleo, en lugar de materias primas, que cada vez van a valer menos, que tengan que invertir cada vez más en educación de calidad, en ciencia, en tecnología, en intercambios educativos y científicos con las mejores universidades del mundo. Todo eso para estar en la cresta de la ola de la innovación productiva y no apostarle a las industrias del pasado, que además contaminan la atmósfera y están cada vez más desacreditadas en el resto del mundo. No, bueno. Por eso, Fernanda, me sorprendió tanto la declaración reciente del presidente López Obrador, sugiriendo que quienes estudiaron en el extranjero tienen parte de la culpa de lo que ha pasado en México en los últimos años. Es un poco, yo escribí una columna de eso la semana pasada, diciendo que ese es un concepto obsoleto de la fuga de cerebros, ha sido superado con creces por el concepto de circulación de cerebros. Cuando tú tienes gente que se va a estudiar a las mejores universidades del mundo, esa gente vuelve con nuevas ideas, o se queda en otro país y después invierte en su país. Yo siempre cito el caso de la India. La India fue un caso típico de cómo la circulación de cerebros ayudó a India a convertirse en una potencia tecnológica. Esto empezó en los años 90, miles de ingenieros
indios estudiaron en California, decenas de miles en todo Estados Unidos. Muchos de ellos se quedaron en Estados Unidos, fundaron sus propias startups tecnológicas y con el tiempo se dieron cuenta de que podían contratar un ingeniero indio en India por una décima parte del salario que tenían que pagar a un ingeniero en Estados Unidos. Entonces empezaron a subcontratar trabajos en Bangalore y con el correr del tiempo, en 10, 15 años, Bangalore se convirtió en el centro tecnológico de la India y un motor de la economía de India. Entonces, todo ese concepto de la fuga de cerebros, Fernanda, está totalmente superado. El caso de India, el caso de Taiwán, el caso de Singapur, el caso de muchos países que lograron con estos expatriados, o como quieras llamarlo, hacer una circulación de cerebros en la que esta gente o invirtió, o subcontrató, o mandó remesas, pero en última instancia, o regresó a enseñar en las universidades de su país, pero en última instancia fueron un factor netamente positivo para el desarrollo de sus países y para la reducción de la pobreza. Entonces, Fernanda, volviendo al tema con el que empezamos, si Netflix vale más que Exxon, por algo será. Y entonces apostarle al petróleo a esta altura del partido, yo creo que algún asesor del presidente tendría que llevarle este dato del valor de mercado de Netflix y el valor de mercado de Exxon, como varios otros ejemplos de la economía del conocimiento, y decirle, señor presidente, no apostemos a las industrias del pasado, apostemos a las industrias del futuro. Fíjate, en el Financial Times, de hecho, estaba pidiendo esta nota de quiénes son los grandes perdedores y quiénes son durante la pandemia, ¿no? Y quiénes son aquellos que, resurgieron de la nada, ¿no? Y te estás dando cuenta que, exacto, que todas las aerolíneas, la industria pesada, una caída en la demanda importante, las energéticas por exceso de oferta, bancos aseguradores de vida, en fin, y las nuevas tendencias, estás hablando, bueno, cómo truena Airbnb, cómo truenan todas estas... y cómo suben Zoom. Y cómo sube Amazon y Zoom, y cómo sube todas estas. Esto, en algunos casos, Fernanda, esto va a ser pasajero, pero en otros no. Por ejemplo, en el caso de Zoom, en el caso mismo de Netflix, la semana pasada sufrió una caída la acción de Netflix, pero todavía sigue siendo más que la de Exxon y la va a seguir siendo. El tema es que en algunos temas como el petróleo y las materias primas, ahí sí no se ve cómo pueden subir, porque el mundo, hay un factor que se llama el calentamiento global. Europa lo reconoce, Estados Unidos no lo ha reconocido bajo Trump, pero seguramente lo va a tener que reconocer si gana Biden. Y aunque no ganara Biden, Fernanda, los grandes estados en Estados Unidos, California, Nueva York, se están moviendo por las suyas para exigir cada vez más carros eléctricos y cada vez menos el uso de combustibles fósiles. O sea que el petróleo, yo no conozco ningún economista serio que esté vaticinando un auge de los precios del petróleo en el futuro. Pues tendríamos que ver para ese rumbo, porque si no, pues vamos a quebrar. Porque además, pues hasta ahora el grado de inversión, la calificación fue degradada. Entonces también importa toda esa percepción. El estatus de México era de un buen pagador. México podía pasar... Porque, Fernanda, porque están volviendo a las teorías económicas que no funcionaron, de los 70. Que estaban en boga hace 50 años. Sí, claro. Estamos en otro mundo. Entonces, el dato de que Netflix vale más que Exxon debería hacer repensar a alguna gente en el gobierno de México, oye, ¿estamos haciendo lo correcto o estamos totalmente desfasados de la realidad? Pues ahí el tema, mi querido Andrés Oppenheimer. Te mando un abrazo. ¿Cómo va todo por Miami en un minuto que tenemos? ¿Cómo va todo por allá? Bueno,
bueno, sigue la suba de casos de COVID. Ahora, como sabes, Trump dio una media vuelta, se dio cuenta de que su negación del coronavirus y las máscaras faciales y todo eso no le funcionaba en las encuestas. Ahora está tratando de recuperar terreno y mostrarse con máscara y todo eso. Y el gobernador de la Florida, el estado donde está Miami, que es un trampista total, un poco ahora está pagando las consecuencias de haber seguido la política de Trump. Muchos lo consideran el peor presidente el peor gobernador de Estados Unidos. Pero mientras tanto está mal la cosa. Los hospitales al 100% en sus unidades de ICUs, de servicios de emergencia, mal. Los números de muertos y de los casos siguen subiendo todos los días. El peor lugar de Estados Unidos en este momento en esta materia. Está muy complejo el mundo, ¿no crees, Andrés Oppenheimer? Sí, Estamos... yo sigo siendo optimista, Fernanda. Sigo creyendo que vamos a tener una vacuna para fin de año, sino para enero. Sigo creyendo que si las encuestas aguantan, vamos a tener un cambio de gobierno en Estados Unidos que va a ser positivo. Sigo pensando, mira, el mundo ha pasado por crisis terribles y se ha levantado. Entonces yo no soy de los que creen que estamos en un camino, un apocalipsis total. Pero es un momento duro, es un momento feo, es un momento fuerte. Te mando un abrazo, Andrés, que tengas hermosa semana. Gracias, Fernanda, lo mismo para ti y para todos. Gracias, Andrés